Don José. Oiga, para toda nuestra audiencia, preste la atención a esta última información que nos está llegando en nuestras redes sociales. China advierte que tomará represalias si Estados Unidos continúa suscita acciones provocativas en el Asia-Pacífico. Mire el incremento del conflicto. Preste la atención porque ambos son socios importantes, tanto Estados Unidos como China, de nuestro canal. Eso es importante. Vale. Y alguien que me pregunta que por qué yo no hablo de lo que está pasando en España con el rey. Bueno, porque los amoríos del rey no son un problema mío. Y además, ¿qué gano yo cuando está hablando de los amoríos de otros? De otros. Envidia cochina. Soy tranquilo. Algunas cosas que yo quisiera que ustedes tuvieran en la mente. Quizás el principal problema que nosotros tenemos junto, que es el COVID en materia de salud pública y las consecuencias que ha puesto Fernando en evidencias, las falencias del sistema de salud en general, nuestro, y del mundo. Del mundo entero. En nuestro caso, nosotros en las últimas semanas hemos avanzado positivamente en el control de la pandemia. Eso es un hecho fáctico, bueno, no quiere decir factivo, es un hecho. Usted puede tener algunas opiniones más sobre esto y estamos aprendiendo todo eso. Y yo soy partidario que Panamá debe tener un equipo técnico profesional para escribir nuestra experiencia, que ha sido buena y está siendo parte del debate. Porque además nosotros tenemos otra característica que no tiene América Latina. Nosotros somos un país de tránsito. Por aquí pasa y sale mucho barco y mucha gente. Mucha gente. Aunque esté cerrado el transporte aéreo, el transporte marítimo está funcionando. Bueno. A pesar del ataque que le tienen montado. Sí. Entonces, quizás el otro problema que tenemos, que nos enfrentamos simultáneamente, es el problema del empleo que requiere de la reactivación del sector, de la economía. Y entonces este reto tiene que ir haciéndose por actividades. Yo creo que una de las actividades que requiere una rápida acción es la actividad de la construcción, porque es la que ya genera empleo y es la que hay ahora tanto privadas como públicas. Y es lo que hemos dicho, José, que es la que tiene los protocolos de bioseguridad más rígidos de todos. Y además tiene sindicatos que cuidan, tiene trabajadores que cuidan de su salud. De su salud. Entonces yo creo que hay que abrirla, pero utilizando el criterio que la apertura tiene que hacerse venciendo todo ese protocolo de normas, de burocracia, y que además el Estado destine los pagos que tiene que hacer a las compañías de construcción para que se reactive todo el sistema. Nada hacemos con dar permiso y no le debemos a la compañía y no se abren los bancos porque las líneas de crédito. Las líneas de crédito, las deudas, las cementeras tienen cuentas por cobrar, en fin. Tenemos que abrir a la mayor velocidad con el mayor control. Ya tenemos un avance en eso. La otra cosa que les quiero plantear, antes de entrar con el doctor de la Rosa, es que nosotros en Panamá también tenemos que enfrentar simultáneamente al tercer problema, que es el sector que tiene que ver con la manipulación de la justicia, que vía la presión mediática intenta doblegar a jueces y fiscales a una agenda que no nos lleva nada más que a la fragmentación y al problema de crear un nivel de incertidumbre judicial que impide el desarrollo. No nos engañemos en eso. Una cosa es la correcta pedida de hacer justicia a los casos de corrupción, que hay que hacerlo sin duda alguna, pero hay que hacerlo en el marco de la ley. Entonces volvemos a prácticas de presiones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en el pasado se hizo. ¿No? Usted recuerda, Fernando, como jueces, como el juez Loaiza, o como el magistrado Sedalice, que también fue objeto de una presión terrible. ¿Ustedes se recuerdan? Incluso nosotros aquí leímos un fallo que él hizo sobre... Hay presiones para que actúen en una u otra forma. No solamente en los casos de carácter político, sino gente que impulsa la llamada fortalecimiento de la justicia, pero que quiere tergiversar la justicia con casos privados. Sí. ¿No? Como el caso que hablamos aquí, de una familia que entró en controversia por dos negocios. Esta historia la tenemos lista
para expresárselas a ustedes, ¿no? Como en el caso de la Mueblería Unión, por ejemplo, se trató de implicar, denigrar a magistrados con la colaboración de las estructuras de organización del gobierno, del ministerio, del llamado jefe de seguridad, del Consejo de Seguridad, cómo trataron de inventar procesos para tratar de destruir una decisión que ya se había tomado. Bueno, ahora, las presiones que estoy viendo en el caso de FCC, por ejemplo, y en el caso de otros casos, y me están indicando a mí con claridad que están buscando presionar a los magistrados y con nombre y apellido. Ya usted lo va a ver lo que le estoy diciendo. Tenemos información bastante precisa y queremos ya hacerle llamado a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes son los controladores de la legalidad. Y de todas las porquerías que se hicieron en 5 años. Igual que el Ministerio Público, ¿no?, fue objeto de una utilización como un instrumento político. Observe lo que está pasando en México. Una gran parte de este show, de esta filtración, entre comillas, que se hizo ayer, tiene el objetivo de politizar la justicia. A ver, ¿cuántas cosas en México pasan mal? Y fíjense, el resultado de toda esta política nada más la tenemos que mirar. En Brasil y el daño terrible que le hizo el juez Moro, con todos sus inventos, a Brasil. El daño que le hizo Ugaz al Perú. Para que usted tenga... Hoy, la economía más paupérrima. 30% de caída. Porque además, comenzó por aquí, por todo esto que usted está viendo aquí en Panamá. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que actuar con un nivel de ecuanimidad. Por ejemplo, si le explicaba lo de las cifras del MINSA, hay algunos errores que se producen, varias veces nosotros lo hemos tenido, pero nosotros no alteramos ninguna número que nos dan, porque al final, al cotejar los números y al hacer el MINSA los ajustes correspondientes por un error que hayan podido tener, y en errores es lo que menos me preocupa a mí, es porque tenemos una serie tan larga que el error del día no cambia la tendencia. Sí, es lo que no cambia la tendencia. ¿Sí? No es que está bien, pero cuando uno brega con series largas en pandemia, una de las cosas intrínsecas en el análisis es que yo tomo las datas como están, porque la data A a la N tienen el manejo que se le ha dado en términos del día. Por eso que las proyecciones nuestras, que no tienen modelos que ajustan lo que la estrategia que hacen. La curva duraba igual. La proyección nuestra tiene dos instancias. La proyección de los números y cuál es la tendencia, y la proyección del futuro, que incluye cuando tenemos información para medir el efecto de alguna variable en particular, sin poder determinar los niveles de errores de esa variable porque no tenemos los datos completos. Pero lo que hemos dicho nosotros como tendencia está ocurriendo. Dos cosas están pasando importantes. Nuestras curvas demuestran claramente que el nivel de reproducción del virus ha bajado por debajo de 1, del umbral de 1. Nos demuestra que el nivel de mortalidad, al aplicar todos los mecanismos de medicación que nuestros médicos, medicamentos que nuestros médicos utilizan en el hospital y en las unidades de cuidados intensivos, han demostrado que otro factor, el HCQ, ella ha tenido un factor importante en que todos juntos ayudemos a bajar la mortalidad. Y eso es un paso importante. Hoy hay menos riesgos de morirse que al principio de la pandemia, sobre todo a la gente que de 60 años en adelante tiene más probabilidad de morirse. Esas son cosas importantes que han ocurrido y que hemos aprendido a lo largo de esto. Pero no lo vamos a resolver si actuamos cada cual inventando cosas. Y las discusiones técnicas científicas son las que tenemos que impulsar. Por eso tenemos que impulsar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestra gente científica, a los epidemiólogos, a todos, ¿no?, a los matemáticos, a todos, a que contribuyan a este debate científico. Cuando está el debate científico, los charlatanes salen de juego. Afortunadamente.